¿Te sientes agotado? ¿Sientes que por mucho que te esfuerces tu mente está más dispersa que nunca? ¿Y qué pasaría si te dijera que la promesa de trabajar más duro y estar siempre ocupado es en realidad la causa de tu agotamiento? En este video vamos a explorar un dilema que define la vida moderna en el año 2025, la crisis de la atención. Analizaremos cómo un antiguo secreto coreano puede ser la clave para una mente más tranquila, productiva y sobre todo enfocada sin esfuerzo. La gran paradoja del siglo XXI. Vivimos en la era de la autoexplotación. El filósofo coreano Byung-Chul Han lo explica así: la antigua sociedad disciplinaria de deberes y prohibiciones ha sido reemplazada por una sociedad de rendimiento. Ya no es un jefe externo quien te obliga a trabajar, te has convertido en tu propio capataz, impulsado por el imperativo de poder hacer siempre más y más. Esta falsa libertad nos lleva al agotamiento crónico, a lo que la OMS llama burnout. Es una fatiga del alma que nos hace sentir cínicos, ineficaces y desconectados. La cultura del ajetreo no es solo una moda, es la manifestación directa de este problema. Glorifica el trabajo incesante y el sacrificio personal como único camino al éxito. El resultado es una paradoja. Mientras más nos esforzamos, menos creativos y productivos somos a largo plazo. Es un cansancio profundo, un agotamiento que nos aísla del mundo y de nosotros mismos. Y a esta autoexplotación se le suma un nuevo enemigo, el tsunami digital. Han describe cómo el mundo se ha desmaterializado y nosotros nos hemos convertido en lo que él llama infómanos, personas adictas a la información. El smartphone no es solo una herramienta, sino un infómata, un objeto de culto de la dominación digital que nos bombardea con estímulos constantes. Las cifras son claras, casi el 40% de los profesionales recibe entre 61 y 200 correos electrónicos a la semana. En promedio, perdemos casi 11 horas semanales en la gestión improductiva de nuestras bandejas de entrada. Y el 69% de nosotros ya ni siquiera consume noticias directamente de la fuente, sino que lo hace a través de redes sociales y buscadores, alimentando este ciclo de fragmentación de la atención. Este torbellino digital no solo nos distrae, sino que destruye nuestra capacidad de contemplación. Destruye la posibilidad de la atención profunda, que requiere un tiempo lento y largo. Por eso, el alma ya no reza, metafóricamente hablando, ha perdido la capacidad de conectar de manera significativa con el mundo y los demás. El resultado es un estado de hiperactividad constante que nos aleja de una vida de permanencia y duración. Y este es el diagnóstico. ¿Pero existe una solución? ¿Existe un camino para escapar de esta jaula de autoexplotación y ruido digital? Si la sociedad del rendimiento es el problema, ¿dónde encontramos la solución? La respuesta está en una tradición milenaria, el Seon coreano. Seon es el nombre coreano del budismo zen, una práctica que fue llevada a Occidente en el siglo XX por un maestro carismático llamado Seung-san. Él era el 78 patriarca de su linaje y tenía un estilo de enseñanza tan directo que su sabiduría fue fácilmente adoptada por una audiencia occidental. Pero el Seon coreano es sutilmente diferente de otras tradiciones, como el zen japonés. Es más estricto en su disciplina, manteniendo el celibato monástico, y en lugar de largos periodos de meditación silenciosa, enfatiza la interacción constante entre el maestro y el estudiante, a menudo a través de acertijos paradójicos conocidos como koans. Quizás la diferencia más importante sea la que se entrelaza con la cultura coreana. A diferencia de la visión individualista que a veces tenemos de la meditación en Occidente, el Seon coreano está profundamente conectado con el concepto de Hyeon. El Hyeon se refiere a los lazos emocionales y psicológicos que unen a las personas. La práctica no busca la liberación personal en solitario, sino que al liberarse de la idea del yo, el individuo se da cuenta de su interconexión con todos los demás seres. El Hyeon es la manifestación cultural de este principio, un sentido de camaradería que trasciende el individualismo, y el corazón de esta filosofía es el principio de Hyeon-jungdong, que se traduce como quietud en movimiento. Todos hemos oído hablar del estado de flujo, ese momento en el que estás tan absorto en una tarea que pierdes la noción del tiempo y dejas de lado las distracciones. Es el santo grial de la productividad occidental, pero el estado de flujo, aunque gratificante, tiene un lado oscuro. Puede volverse adictivo, llevándote a una pasión obsesiva y al agotamiento crónico. El adicto al flujo busca la recompensa neuroquímica y puede descuidar sus relaciones, su descanso y su autocuidado.
Es una búsqueda de rendimiento por el rendimiento mismo. Pero el Gyeongjungdong es otra cosa, no se busca, surge de la práctica continua de la lucidez calmada y el principio de no dualidad, que trasciende el pensamiento binario. El objetivo no es perderse en la tarea, sino estar plenamente presente en ella, sin apego a los resultados. No es un estado de compulsión, sino de control relajado. Mientras el flujo puede llevar a la autoexplotación, el Gyeongjungdong ofrece un camino más sostenible. No se trata de una búsqueda frenética de un pico de rendimiento, sino del resultado natural de una práctica constante que te devuelve a un estado de calma y concentración duradera. Es la diferencia entre un truco de productividad y un camino de vida. Capítulo 3. El marco del enfoque sin esfuerzo. Hasta ahora hemos diagnosticado el problema y descubierto la filosofía. Es el momento de la acción. Este capítulo es tu manual práctico. No se trata de añadir más tareas a tu vida, sino de transformar las que ya tienes. Tu enfoque del día siguiente se decide la noche anterior, y la calidad de tu mañana determina el resto de tu jornada. Comencemos con el ritual matutino. Para la mayoría, el día empieza con el bombardeo de notificaciones y la multitarea, a veces incluso antes de salir de la cama. La filosofía Seon propone una ruptura radical. En lugar de un ataque digital, te invita a un estiramiento consciente al despertar. Mueve suavemente tus brazos, tu cuello, tus piernas. Es una forma de despertar tu energía vital y anclarte en tu cuerpo. Después, la práctica más simple, el desayuno. En lugar de comer mientras revisas correos, come tu desayuno de forma minimalista, como un acto de una sola tarea. Siente el alimento, mastica despacio. Este acto simple, hecho con plena atención, entrena tu mente para concentrarse de forma sostenida durante el resto del día. Incluso la limpieza matutina no es solo una tarea, es un acto que te devuelve a tu estado más auténtico y te ancla en la realidad física, alejándote de la abstracción digital. Pero el enfoque no es algo que se hace una vez y se olvida. Requiere pausas, requiere el arte del no hacer. La cultura del ajetreo nos dice que el descanso es improductivo. Pero la filosofía Seon rechaza este mito. Aquí es donde entra Myung-sung, la meditación vivencial. A diferencia de la meditación tradicional que exige inmovilidad y silencio, Myung-sung se integra en tu día a día. Piensa en las tareas cotidianas, lavar los platos, barrer el piso. Estas se convierten en una práctica de atención plena. Al sentir el peso del objeto, el contacto del agua, el ritmo de tu movimiento, estarás silenciando el ruido interno y entrenando tu concentración en el momento presente. Esto es Gyeongjungdong en acción, encontrar la quietud mental en medio del movimiento físico. Finalmente, el cierre del día. El éxito a largo plazo no es posible sin un descanso reparador. Seon nos recuerda que el mito de que se puede tener éxito sin descanso es un espejismo. Antes de dormir, realiza una pausa de gratitud por las experiencias del día, y al llegar a casa, adopta un ritual simbólico, como la práctica coreana de quitarse los zapatos antes de entrar. Es un acto de aparcar la vida frenética afuera de la puerta, dejando los problemas atrás y liberando tu mente para un descanso reparador y un enfoque más nítido al día siguiente. El enfoque sin esfuerzo no se trata de trabajar más duro, sino de vivir de forma más consciente. No es un truco de productividad, sino un cambio en la forma de habitar tu vida. La ciencia de la transformación mental. Si el Gyeongjungdong es la filosofía, la neurociencia moderna nos ofrece el mapa detallado de lo que realmente sucede en tu cerebro cuando practicas la quietud en movimiento. Este capítulo te revelará por qué la meditación no es solo una práctica espiritual, sino una reconfiguración literal de tu arquitectura cerebral. Durante décadas creímos que el cerebro adulto era estático, como una máquina fija que no podía modificarse. La neurociencia del siglo XXI ha demolido ese mito. Tu cerebro es maleable como la arcilla, y cada momento de atención plena lo está remodelando a nivel estructural. Sara Lazar, neurobióloga de Harvard, demostró que en solo 8 semanas de práctica de mindfulness, el cerebro experimenta cambios medibles. No es sugestión ni efecto placebo. Es anatomía real, aumenta el grosor de la corteza prefrontal, la región responsable de la toma de decisiones conscientes. Se engrosa el hipocampo, centro de la memoria y el aprendizaje. Y crucial para escapar del agotamiento crónico, se reduce el tamaño de la amígdala, el radar de amenazas que nos mantiene en estado de alerta permanente. Pero hay un descubrimiento aún más revolucionario, la red por defecto, o DMN por sus siglas en inglés.
Esta red neuronal se activa cuando no estás concentrado en nada específico, cuando tu mente divaga. Es el ruido de fondo constante de pensamientos sobre ti mismo. ¿Qué pensarán de mí? ¿Por qué dije eso? Tengo que hacer 1000 cosas mañana. Esta red consume entre el 60 y 80% de la energía cerebral total, manteniéndote en un estado de autoexplotación mental constante. Los meditadores experimentados muestran una actividad de la red por defecto significativamente reducida. Es como si hubieran encontrado el interruptor para apagar el parloteo mental incesante. En palabras de la investigadora Hudson Brewer, es la diferencia entre ser el protagonista obsesivo de tu propia novela mental y ser el observador tranquilo de la experiencia. La dopamina, esa molécula que impulsa la búsqueda constante de gratificación, también se ve afectada. Nuestros dispositivos digitales han hackeado este sistema ancestral de recompensas. Cada notificación, cada me gusta, cada scroll infinito libera pequeñas dosis de dopamina que crean tolerancia. Como en cualquier adicción, necesitas más estímulo para obtener la misma satisfacción. El resultado es una mente que no puede estar quieta, que busca constantemente la próxima distracción. La práctica del Seon coreano trabaja en la dirección opuesta. En lugar de buscar la recompensa externa, entrena al cerebro para encontrar satisfacción en la presencia pura. La corteza cingulada anterior, responsable del control atencional, se fortalece. La conectividad entre la corteza prefrontal y la amígdala mejora, creando un circuito de regulación emocional más eficiente. Un estudio fascinante de la Universidad de Toronto mostró que después de solo 4 días de práctica de mindfulness, los participantes mejoraron significativamente en pruebas de atención sostenida y memoria de trabajo. 4 días. Tu cerebro es más adaptable de lo que imaginas. La transformación no es solo funcional, es también estructural. La materia gris, compuesta principalmente por cuerpos neuronales, aumenta en densidad en áreas clave. La materia blanca, que conecta diferentes regiones cerebrales, se vuelve más eficiente. Es como si estuvieras actualizando tanto el hardware como el software de tu mente. Esta evidencia científica valida lo que los maestros Seon han sabido durante siglos. La mente puede ser entrenada, refinada y liberada de sus patrones destructivos. No es misticismo, es neuroplasticidad aplicada conscientemente para escapar de la jaula de la autoexplotación moderna. El arte del Hwatou, la espada de la duda constructiva. Si el mindfulness occidental es como aprender a nadar en aguas tranquilas, el Hwatou coreano es como surfear tus tsunamis. Es la práctica más directa y radical del budismo Seon, diseñada no para relajarte, sino para catapultarte más allá de los límites del pensamiento conceptual. Hwatou se traduce como la cabeza de la palabra o el punto donde el habla se agota. Es una frase corta que se convierte en tu compañero constante. ¿Qué es esto? ¿Quién soy yo? ¿Quién está repitiendo el nombre de Buda? Pero no es una pregunta que espera respuesta intelectual. Es un koan viviente que llevas contigo las 24 horas del día. El maestro Chinul, figura fundacional del Seon coreano, describió el Hwatou como un dispositivo de purificación que filtra el pensamiento conceptual convencional. A diferencia de los koans japoneses, que a menudo se resuelven en encuentros formales con el maestro, el Hwatou es una investigación personal continua que trasciende la separación entre meditación formal y vida cotidiana. La técnica tiene 3 fases progresivas. Primero, recitar el Hwatou. Repites la frase mentalmente hasta que se vuelve tan natural como respirar. Durante esta etapa, la frase se ancla en tu consciencia como un mantra, pero sin la intención de crear un estado de trance. Segundo, preguntar el Hwatou. La frase se transforma en una pregunta genuina, urgente, que surge desde lo más profundo de tu ser. Tercero, investigar el Hwatou. Aquí es donde la magia sucede. La pregunta se vuelve tan intensa que trasciende la necesidad de respuesta y te catapulta hacia lo que los maestros llaman gran duda. La gran duda no es escepticismo intelectual, es un estado de apertura total, una suspensión completa de todas las referencias conocidas. Como describe el maestro Su Yun, es como estar al borde de un precipicio de 100 metros de altura, donde no puedes avanzar ni retroceder. En este estado, la mente convencional, con todos sus patrones de autoexplotación, simplemente colapsa. Lo revolucionario del Hwatou es que se practica durante toda actividad diaria. Mientras lavas platos, mientras caminas al trabajo, mientras tienes una conversación. No necesitas un cojín de meditación ni un templo silencioso.
La pregunta ¿qué es esto? Se convierte en el telón de fondo constante de tu experiencia, transformando cada momento en una oportunidad de despertar. Esta práctica es especialmente potente contra la cultura del multitasking que destruye nuestra capacidad de concentración profunda. Cuando tu mente se dispersa entre 1000 estímulos digitales, el Huatou funciona como un ancla que te devuelve al momento presente una y otra vez. Pero no es una vuelta pasiva, sino una investigación activa y penetrante. El Huatou también funciona como antídoto contra la rumiación obsesiva que caracteriza a la sociedad del cansancio. Cuando tu mente empieza su diálogo interno destructivo, la pregunta ¿quién está pensando esto? Corta de raíz la identificación con el pensamiento. No suprimes los pensamientos, sino que los investigas hasta que revelan su naturaleza vacía. Para implementar el Huatou en tu vida moderna, empieza con ¿qué es esto? Durante actividades simples. Mientras bebes tu café matutino, en lugar de revisar el teléfono, pregúntate sinceramente ¿qué es esto? No busques una respuesta conceptual. Mantén la pregunta viva, presente, como una llama que ilumina la experiencia inmediata. La clave es la persistencia sin fuerza. Como enseña el maestro Seung San, solo no saber, solo mantener la mente de pregunta. No es un ejercicio intelectual, ni una técnica de relajación. Es una forma radicalmente nueva de habitar tu experiencia, donde la pregunta constante mantiene la mente en un estado de frescura perpetua. El Huatou es la expresión más refinada de Yongyung-dong, quietud perfecta en movimiento constante. Una mente que pregunta constantemente ¿qué es esto? No puede caer en el piloto automático ni perderse en la autoexplotación. Está siempre presente, siempre despierta, siempre libre.